hablar tiene que ver con un conjunto de conceptos y un conjunto de postulados que tienen que ver con lo que nosotros estamos llamando la e-ciencia o la e-investigación, y esos conceptos un poco llevados a un caso específico que es conocer sociológicamente algunas comunidades virtuales de investigación. Es decir, nosotros estamos trabajando desde hace algún tiempo en la implementación de herramientas digitales para la mejora del trabajo científico, entendiendo que en las sociedades actuales ese trabajo científico se hace de manera distinta. No solo en las ciencias duras, en la física, en la astronomía, que ya se venía haciendo, sino también en las ciencias sociales humanas. Ese es un poco el reto, y el reto que yo además personalmente me estoy planteando, ver cómo estimulamos a que las comunidades virtuales de investigación en ciencias humanas y ciencias sociales se metan se monten en este carro y logremos usar herramientas que ya están disponibles, pero que nosotros todavía o no sabemos o no queremos usar. Entonces, para poder explorar cuáles son estas rutinas, estas plataformas, estas herramientas, estamos intentando analizar algunas comunidades virtuales de investigación concretas. Todos hemos escuchado seguramente hablar del LHC, el Gran Acelerador de Partículas, el proyecto del CERN, digamos, uno de los proyectos de investigación científica yo diría que el más importante a nivel mundial. Ya tenemos muchos años en él, o sea que lo habremos escuchado por los medios de comunicación, sabemos de sus resultados, pero también tenemos que conocer cómo se está realizando ese trabajo científico, porque están trabajando miles de personas, especialmente de físicos, pero también de investigadores de otras áreas del conocimiento, están trabajando en la producción de datos y en la comprobación, digamos, de lo que se está haciendo en el experimento. La ponencia que presentamos hoy la presentamos la profesora Isabel Briceño, del Centro Nacional de Cálculo Científico de Venezuela, y la presento yo. Ahí también quiero, aunque no está allí, el profesor Elías Said ha estado con nosotros en este trabajo, porque este trabajo se enmarca dentro de un centro de investigación que estamos constituyendo desde hace un par de años, que fue financiado por Colciencias, y del cual el profesor Said es el responsable del grupo de ciencia y comunicación. Ese centro es el Centro Virtual de Estudios de Altas Energías, CEVALE 2, y no solo Elías, sino tenemos una cantidad de gente de varias universidades de Colombia, incluida la Universidad del Norte, que estamos tratando de trabajar. Parece un nombre que no tiene nada que ver con gente de periodismo ni de sociología, y así es. De hecho es un grupo realmente para gente de físicas además de altas energías, pero los físicos consideraron muy acertadamente que no podían seguir trabajando solo sin la mirada sociológica y sin la mirada comunicacional. Es decir, para poder constituir un grupo o un centro virtual de estudios en física necesitaban un grupo de ciencia y comunicación que ayudara a coordinar las labores que tenían que ver sobre todo con la colaboración científica, la difusión de información, la divulgación de esa información y la preservación y compartida de datos que se estaban generando en torno a la física de alta energía, a la física de altas energías. Básicamente nuestra mirada es una mirada sociológica, una mirada desde las ciencias sociales, o una mirada desde la sociología, intentando ver qué se está haciendo en la investigación científica. En este caso hemos empezado a trabajar con los físicos, pero también queremos trabajar, o por lo menos así nos lo hemos estado planteando en algunas convocatorias en las que nos hemos presentado, con otras comunidades virtuales concretas de investigación, específicamente comunidades virtuales exitosas, que hayan tenido éxito en sus labores de investigación, y obviamente nos encontramos primero a los físicos, pero también tenemos a la comunidad de astronomía, y tenemos otras comunidades en el mundo que nos dicen que la colaboración, que la distribución de datos, que la preservación de datos, que la difusión en tiempo real y el trabajo colaborativo funciona. Entonces nosotros estamos empezando a dar esa mirada sociológica para ver cómo se están comportando esas comunidades, ver cuáles son sus valores, sus creencias, sus negociaciones, y al ser estudiadas poder replicar y poder adaptar esas prácticas. Si podemos decir replicar, podemos mejor adaptar esas prácticas a otras comunidades, incluso aquellas que no han empezado con sus procesos de virtualización. ¿A qué me refiero con proceso de virtualización? A que, y seguramente muchos de los investigadores que están aquí o los estudiantes que conocen grupos de investigación lo sabrán, la mayoría de los grupos están centrados en prácticas científicas totalmente presenciales. O nos vemos en congresos, o trabajamos en la misma universidad,
o bueno, en el mejor de los casos usamos el correo electrónico y el teléfono, pero hasta allí, ¿no? No tenemos prácticas de colaboración o no tenemos prácticas virtuales de investigación científica. Entonces, nosotros estamos apostados a esa idea. Creemos que la virtualización de los grupos de investigación, de los centros de investigación es importante, es fundamental, por la razón fundamental es que la ciencia, digamos, la mirada científica está cambiando. Los objetos de estudio, si bien son lo mismo, se van modificando en la medida que hay otras formas de mirarlos. Y la forma de mirarlos es distribuida, no es individual, ¿no? La figura del genio, del genio renacentista, ¿no? Del genio que lo sabía todo, sabía de astronomía, sabía de medicina, sabía de derecho y además era sacerdote también, ¿no? Esa figura murió hace mucho tiempo. El científico que trabaja solo en su laboratorio también murió. Esas figuras ya no existen. La única figura científicas que pueden trabajar hoy día son las figuras científicos trabajando en red, ¿no? De hecho, por eso se presenta o presentamos en este simposio el tema de la e-ciencia, porque entendemos que el reto digital no es solo para la sociedad, digamos, ni para el periodismo, ni para la comunicación de masa, sino también para muchas otras áreas del quehacer humano y entre ellas el área científica, ¿no? Entonces, estamos cambiando no solo de paradigma científico o de paradigma de hacer ciencia, sino estamos cambiando los modos de producción de esa ciencia. Y eso tiene implicaciones muy importantes, digamos, no es algo que se dice a la ligera, sino que al cambiar los modos de producción científica cambian los resultados de producción en la ciencia. Entonces los resultados que estamos teniendo ahora son totalmente distintos a los que se podían tener hace 50 años, porque hace 50 años no teníamos ni la cantidad de datos para analizar, ni teníamos las herramientas para poder compartir esos datos en tiempo real, cosa que se está haciendo. Cuando el LHC, el Gran Acelerador de Partículas, saca, de ese experimento se saca un nuevo dato, ya toda la comunidad de los 2.500 físicos que están trabajando ahí lo sabe en tiempo real, lo están discutiendo, procesando y sacando información. Y luego además esos datos quedan preservados, cosa que antes no sucedía. Los datos que nosotros teníamos eran solo los que llegaban a las publicaciones científicas, que eran arbitradas, pasaban unos muy largos procesos de edición, hasta que después de 1 o 2 años se podían ver reflejadas en un journal o en una revista impresa, ¿no? Y eso, digamos, el impacto que se tenía era muy bajo, muy poco, y el impacto que estamos teniendo ahora con archivos, por ejemplo, con repositorios como los denominados e-prints, ¿no? donde los científicos están depositando sus trabajos de investigación antes de llegar a los procesos de revisión editorial, está haciendo que ese conocimiento científico sea difundido y divulgado de una manera mucho más rápida. Entonces los cambios desde el punto de vista conceptual de la producción científica son estructurales. Hay a quien, digamos, me puede decir, no, es que a mí no me gusta, yo prefiero seguir trabajando en mi laboratorio. Bueno, sí, sígalo haciendo así, pero pasará a esa clase marginal científica muy pequeñita que no tiene el impacto o no va a tener el impacto que se necesita en la sociedad para que esos productos científicos tengan pertinencia. Como estamos en una transición, es decir, muchas de las cosas que uno dice parecen a veces de ciencia ficción, ¿no? Y de hecho, si yo les presento algunos de los programas o de los entornos colaborativos con los que están trabajando los físicos de altas energías, a veces parece que de una película, ¿no? Lo comentaba ahorita un compañero, sí, pero es que parece de Minority Report, sí, exactamente, a veces parece ciencia ficción. Estamos en un periodo de transición, hay herramientas que nos parecen lejanas y hay sobre todo procedimientos que nos parecen lejanos. Entonces en esa transición tenemos que tomar en cuenta cuáles son los elementos que hacen que esa ciencia esté cambiando y que harán que esa ciencia se vuelva lo que nosotros hemos denominado ciencia 2.0 o también llamamos e-investigación, e-ciencia, y que de alguna manera cambia todos los modos tradicionales de producción enmarcados en una sociedad diferente, una sociedad estructurada en red, una sociedad menos horizontal, menos vertical, más horizontal, donde hay procesos autónomos de recepción y emisión. Eso lo hablaban hoy uno de los conferencistas, era Jesús Miguel, cuando hablaba de la figura del productor-consumidor, ¿no? Es que ya no somos o productores o consumidores, es que somos productores y consumidores a la vez.
Con los científicos y los ciudadanos está pasando algo parecido. Los científicos son, obviamente, consumidores de información y productores. Pero la brecha que existía entre los científicos y los ciudadanos era muy grande, porque los científicos se ubicaban allá arriba, en el Olimpo del conocimiento, ¿no? Y los ciudadanos éramos solo, algunas veces, en el mejor de los casos, los más informados, consumidores de información. Con el paradigma de la ciencia 2.0, con el paradigma de la e-investigación, los ciudadanos, si bien tal vez no producen el conocimiento con los modos del quehacer científico, empiezan a participar de una manera más activa en los modos de producción científica. Ustedes ven las revistas, los journals, por ejemplo, si han entrado a algún journal en plataforma OJS, Open Journal System, se darán cuenta que esas revistas científicas tienen capacidad para que sus artículos sean comentados. ¿Y quiénes los comentan? Los comentan los científicos, pero también los ciudadanos. Y esos comentarios son muy importantes, porque aunque es un público no especializado, es un público que tiene mucha pertinencia en el quehacer científico. Y los científicos no estamos desvinculados de la sociedad, sino que tenemos que estar ahí, muy al lado, con unos modos de proceder distintos, pero de una manera, digamos, relacionada de una manera muy estrecha. Entonces, los modelos de producción de contenido están cambiando, también de consumo, y el modelo de negocio está cambiando, ¿no? El modelo de negocio de las grandes editoriales de journals está cambiando. Ese modelo de hacer una revista, imprimirla y mandarla a 50, 500 o 1000 universidades en el mundo está cambiando. Esas revistas que solo están llegando a las estanterías de unas pocas universidades no tienen ningún impacto. Lamentablemente no tienen ningún impacto. Tienen más impacto los repositorios institucionales, ¿no? Aquí en la Universidad del Norte hay un repositorio institucional que está comenzando, pero en casi todas las universidades en América Latina hemos apostado por los repositorios, por este tipo de repositorios donde los mismos investigadores están colgando su producción intelectual. Y esa producción, al llegar más rápido, es mucho más pertinente, porque ¿de qué me sirve un artículo que pasa 2 o 3 años en arbitraje? Bueno, a veces pasa 1 año, 2, depende de la revista, y luego 6 meses más en imprenta, y luego 6 meses más en llegar a mi universidad. Cuando llega ya es que no sirve. Ya es que otros investigadores han hecho otra cosa y la pregunta de investigación ha cambiado. Entonces, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que cambiar el modelo de negocio y el modelo de publicación. Y por ahí van los tiros. Lo que pasa es que es difícil hacérselo entender a las editoriales y hacérselo entender a los mismos científicos. De hecho, la ponencia que yo presentaba el año pasado en este mismo simposio tenía que ver con esas resistencias, tenía que ver con cómo no solo tenemos todo esto presente, pero luego las resistencias culturales hacían que no nos pudiéramos meter dentro de este mundo. Entonces la cosa está cambiando y nosotros o cambiamos o nos quedamos. No hay muchas opciones, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, el objetivo o uno de los principales objetivos que nos hemos planteado dentro de este gran grupo de investigación denominado Ciencia y Comunicación dentro de CEVALE 2, dentro del Centro de Estudios Virtuales de Altas Energías? Detectar cambios en la ciencia incididos por las tecnologías de información y comunicación. Pero para poder detectarlos tenemos que estudiar a las comunidades virtuales de investigación. Y como no hay muchas, o por lo menos no hay muchas exitosas, tenemos que elegir las que son más llamativas para nuestro objeto de estudio, en este caso la comunidad de físicos. Más adelante iremos con otras comunidades. De hecho, esta semana terminamos de presentar una propuesta para el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, con varios además de los que estamos aquí. Presentamos esa propuesta, 7 países, 10 grupos de investigación, 54 investigadores, intentando hacerle entender a ese Programa Iberoamericano en Ciencia y Tecnología la necesidad de formar a las comunidades virtuales, no solo desde el punto de vista tecnológico, que es lo que han hecho la mayor parte de estos programas, es decir, dotar de infraestructura, que me parece bien, pero luego hay que dotar de prácticas para poder apropiarnos de esa infraestructura digital, de esa infraestructura que nos permite el trabajo digital. Y en ese proyecto que presentamos ante el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, intentamos precisamente, si nos los aprueban, por supuesto, intentaremos transferir esas buenas prácticas entre comunidades virtuales de investigación en América Latina, en Iberoamérica, y generar nuevas comunidades virtuales de investigación para poder seguir estudiándolas y poder seguir avanzando en este campo. En ese macroproyecto que tenemos, nos hemos preguntado, digamos, como preguntas de investigación, cuál es la respuesta de las comunidades de investigación y sobre todo cómo medir la comunicación científica, que es una de las cosas uno de los puntos que más nos interesa, cómo medir la comunicación científica en este nuevo escenario.
porque al cambiar los objetos de estudio, cambian las preguntas. Al cambiar las prácticas, cambian las preguntas. Al cambiar las comunidades de investigación y al cambiar el modelo de hacer ciencia, cambian los indicadores de la ciencia. Hasta hace unos pocos años se pensaba en estudio de percepción pública, en mediaciones periodísticas y en artículos en coautoría. Hasta ahí se llegaba. Digamos, esos eran los indicadores que nos permitían pensar la comunicación científica en el siglo XX. Pero en el siglo XXI, el modelo de la e-ciencia nos está pidiendo pensarlo a partir también de otros indicadores. Por ejemplo, corresponsabilidad del científico en la comunicación, ¿no? Sabemos, y los que han trabajado mucho tiempo en divulgación de la ciencia lo podrán decir mejor, que los científicos nunca saben cómo decir las cosas para que se entiendan. Y cuando llega un periodista y le hace una pregunta, el periodista hace su entrevista, su noticia, el científico nunca queda satisfecho con lo que se dice a propósito de su investigación. Porque no hay una buena relación, o parece que nunca ha habido una muy buena relación entre el quehacer científico y lo que se dice de la ciencia en la sociedad. Porque se cree que a veces se tiene dentro de los mundos científicos la mala idea de que debemos educar a la gente en ciencia, pero como si fueran también científicos. Resulta que a la gente hay que darle las cosas masticadas para que la pueda entender. Entonces siempre ha habido esa lucha, y lo que se está intentando es involucrar a los científicos, y por eso el modelo también está cambiando en la comunicación de la ciencia desde el punto de vista de la difusión, desde el punto de vista de la divulgación. Dos conceptos que además se están, bajo mi punto de vista, difuminando. O sea, no hay una barrera, como se había trabajado hasta ahora, entre la difusión y la divulgación. Hasta ahora la difusión era comunicación entre pares, ¿no? Científico a científico, publicación en journals, asistencia a congresos. Y la divulgación era el mismo contenido sobre ciencia dirigido a un público no especializado. Pero ese límite que nos habíamos marcado dentro de la comunicación de la ciencia está cambiando. ¿Por qué? Básicamente porque los ciudadanos están pudiendo tener acceso a los datos de los científicos, y los científicos están relacionándose de una manera más rápida con los ciudadanos. Entonces, ¿qué es divulgación y qué es difusión? A mí me cuesta mucho responder a esa pregunta en el modelo actual de ciencia y tecnología que estamos implementando, ¿no? De hecho, sabemos, y aquí hay una profesora que está haciendo su tesis doctoral sobre el tema, que muchos científicos tienen, por ejemplo, sus propios blogs. Están difundiendo información a partir de sus blogs, están difundiendo información a partir de su Twitter. Entonces ya me pregunto, ¿eso es difusión o divulgación? Es que a mí me queda la duda. Entonces, ese modelo está cambiando. Además, también tenemos que tener en cuenta como indicador del nuevo modelo la disposición que tienen los científicos y además las agencias que financian a los grupos de investigación a aspectos relacionados con la e-ciencia o con la e-investigación. Porque el problema no es tecnológico, que es mi lucha, digamos, es lo que trato de trabajar todos los días. El problema no es tecnológico. En esta universidad se tiene Internet 2, estamos conectados a Renata, Internet de redes avanzadas, 10 veces superior a la Internet normal, y en muchas otras universidades se usa. Ahora, ¿cuál es la capacidad, digamos, qué porcentaje de uso le estamos dando? Mínimo. En esta universidad y en muchas otras universidades tienen acceso a bases de datos poderosísimas, desde la ICI hasta, en fin, cualquier otra. ¿Cuál es el porcentaje de consulta de los estudiantes y de los profesores de esa base de datos? Mínimo, comparado, digamos, con lo que podríamos hacer. Entonces el problema no es tecnológico. Tenemos acceso a base de datos, tenemos acceso a redes avanzadas, tenemos acceso a programas básicos de colaboración científica, como puede ser, por ejemplo, un wiki, puede ser cualquier entorno virtual de colaboración, puede ser el Skype para reuniones científicas, y todavía no nos adaptamos a esos modos. Entonces el problema no es la tecnología, el problema es la disposición al uso de esa tecnología, que es por donde yo me voy. Por eso, aunque muy pocas agencias lo están haciendo, el CERN sí que con el estudio, con el LHC, con el Gran Acelerador de Partículas, sí que tiene un grupo, sobre todo antropólogos, trabajando en este tema. ¿Cuáles son las disposiciones y predisposiciones culturales que están influyendo sobre el trabajo científico? Ellos lo están pensando, porque se dan cuenta que se desarrollan y desarrollan y desarrollan plataformas y no se están usando. Eso es como cuando dice, bueno, ¿para qué me aprendo un programa si cuando lo termino de aprender ya ha llegado uno nuevo? Básicamente porque no estamos yendo culturalmente y en términos de prácticas a la velocidad que está yendo la tecnología. La tecnología va muy rápido y nosotros nos vamos adaptando muy, muy, muy lento. Y eso no puede pasar. Tenemos que ir, digamos, de la mano. Cultura, tecnología.